Amigos, bienvenidos. Este es el programa Egresados por el Mundo en el marco de celebración de los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy, un invitado que está en Barcelona capital. Se llama Adrián Montoya Marín, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira en 2016, hace relativamente poco, como licenciado en Artes Visuales. Adrián Montoya, bienvenido. Me alegra estar celebrando con usted los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira y compartir este espacio. Profe, muchas gracias y muchas gracias a la universidad también por esta invitación. De verdad que siempre es un gusto saber de ustedes y ver que no se olvidan de los estudiantes. Es muy importante hacer este reconocimiento, Adrián, porque usted tiene mucha historia, a pesar del poco tiempo que lleva en Europa, un poco más de un año, pero que le ha permitido generar muchas acciones, muchas actividades desde el trabajo, pero también desde la formación. Usted se acaba de titular como maestro en dibujo de la Universidad de Granada. Acaba de recibir esa formación. Es correcto, profe, es correcto. Hace un par de semanas terminamos el máster en dibujo con énfasis en ilustración, cómic y creación audiovisual. Una experiencia increíble, a pesar de que tuvimos como muchísimos, ¿no?, alrededor del mundo que vivirla a través de la virtualidad. Se vivieron experiencias inolvidables, como lo fueron las prácticas en Jaén, como lo fueron las salidas de campo, en fin, una gran oportunidad de haber culminado pues este camino de esta manera. Y específicamente, ¿cuáles son las características puntuales dentro de ese máster en dibujo? Específicamente, ¿usted qué línea determinó? ¿Por dónde se fue en el máster? Finalmente, ¿qué fue lo que consolidó? Bueno, profe, yo desde siempre me he sentido muy atraído al dibujo específicamente. En mi carrera, en la licenciatura en Artes Visuales, allí en la Tecnológica, me enfoqué en la ilustración. Ese ha sido también mi campo profesional y por eso fue que busqué este máster específicamente, porque además de tener este campo de la creación audiovisual, también se enfoca mucho, digamos, desde la línea, desde esta parte de los principios del dibujo, del boceto mismo. Entonces mi enfoque allí también fue la ilustración, pero esta vez dejando un poco de lado más estos estilos comerciales, que es lo que he buscado, y adentrándome más bien en este camino como de la exploración artística, ¿no? De encontrar como expresiones, otras formas de contar historias, de eh, adentrarse en la narrativa, ¿no? Usted venía teniendo experiencias graduales hasta que terminó trabajando en el mundo de la ilustración científica. ¿Cómo ha sido ese encuentro con esta línea específica, con sus viajes, con el trabajo? ¿Qué es lo que ha hecho desde la perspectiva de la ilustración científica? Profe, el haber podido tener esa oportunidad de involucrarme con el Parque Arqueológico Marroquíes Bajos en la ciudad de Jaén es algo que siempre me deja sin palabras, porque es increíble uno toparse en la misma hectárea, en la misma zona, cuatro eras diferentes de miles de años antes de Cristo. Saber que allí mismo habían ruinas de prehistóricos, de ibéricos, de romanos, de musulmanes. Encontrarse uno cómo estas culturas aprovechaban las ruinas de las civilizaciones pasadas para empezar a edificar lo suyo. Entender uno también como el paso del tiempo a través de estos restos humanos, de las herramientas, de los objetos. Es algo que todos los días me impactaba muchísimo. Es que solo recordarlo me pone los pelos de punta. ¿Y Yo, cómo yo di se, con este proyecto, yo di con este proyecto por una recomendación de la misma universidad. Tuve la más bien fui el mejor estudiante de la promoción. Sí, me esforcé por serlo, disfruté muchísimo el máster y esto se vio reflejado en mis calificaciones. Entonces, cuando terminamos asignaturas, que fue para eso de abril, mayo, la universidad me recomendó para trabajar, para realizar mis prácticas allí. En la ciudad, pues la universidad cubrió mis primeras 2 semanas de estancia y
Lo demás yo decidí quedarme porque, como le digo, cada día había un hallazgo nuevo, había un nuevo objeto, había un hueso, había una herramienta, una flecha, cuchillos de sílex que yo los tomaba para dibujarlos y el solo manipularlos ya cortaba los dedos. Entonces uno cómo ver estas herramientas pasan miles de años y siguen siendo efectivas, digámoslo así, no sé, puedo empiezo a ir con por las ramas con este tema porque hay mucho donde tomar, pero digamos que ese fue el camino, una recomendación de la universidad por ser muy juicioso, muy buen estudiante. Fabián, y cómo en efectos prácticos era ese ejercicio diario? Bueno, usted iba a las excavaciones, estaba ahí, le iban pasando el material. ¿Cómo era el proceso de un día común y corriente cuando hizo esa práctica? Profe, pues la jornada empezaba a las 7 de la mañana, porque allí en la ciudad de Jaén el calor era impresionante, ha sido el primer verano que he vivido fuera de mi país, entonces el encuentro fue increíble, temperaturas en pleno día, 45 grados, 3 de la mañana, 38, 40, no sé, para mí fue muy fuerte. Entonces las jornadas empezaban a las 7 de la mañana hasta la 1, máximo 2 de la tarde, aprovechando que el sol no pegaba tan con esa rabia, con esa intensidad. Llegábamos y pues estaba todo el equipo de excavación, estaba conformado por personas que están siendo reintegradas a la sociedad o personas que no tienen oportunidades, es digamos la razón social también que tiene allí el proyecto de Marroquíes Bajos, algo muy interesante y me parece importante destacarlo. Estas personas entonces eran las encargadas de ir avanzando en la excavación, estaban los chicos más fuertes, que eran los encargados de romper el suelo, ¿no? De empezar a abrir estas grietas, luego ya venían las chicas con los pinceles, las herramientas más finas, y al final entraba el ojo del experto, el señor Vicente Barba, que es el director de la excavación. Era increíble cómo para nosotros era simplemente tierra y piedras acumuladas y para él, no, tengan cuidado que aquí hay una tumba, eso allí es un canal romano, esto debe ser un muro de contención. Empezaban a excavar y preciso, se encontraban con las tumbas, las herramientas, era muy loco toda esta experiencia para la universidad. Yo tuve que hacer una memoria muy detallada, digámoslo así. Creo que estos documentos son públicos. Los invito, y a usted también, profe, a que se den un paso por la página de la universidad. Allí encontrarán muchísimos trabajos. Puede que encuentren este y todos los detalles pues, de la excavación. Entonces, una vez estos restos se extraían, ya llegaba mi mano, que era recrear desde distintos puntos de vista, incluso perspectivas imaginarias, estos restos, ya fueran ruinas arquitectónicas, ya fueran pozos, fueran los mismos restos humanos. Había que buscar el lado perfecto, ¿no? Para, eh, como le digo, representar o retratar la información que requiere el arqueólogo. Una experiencia muy linda, muy linda. También se tuvo que hacer procesos de desaprender, ¿no? Porque se llena uno como, no sé, de manías, lo digo yo, al dibujar, al trabajar, al enfocarse, por ejemplo, en lo que ha sido mi trabajo en los últimos casi 8 años ya, que han sido ilustraciones meramente promocionales o diseño de personajes para animación, para videojuegos. Pero cuando ahora tienes que hacer un dibujo que debe ser preciso, no te puedes inventar absolutamente nada, incluso no va tanto del hiperrealismo, digámoslo así, sino de crear una buena comunicación con el arqueólogo, de entender cuál es la información que él necesita de esa pieza, qué ángulo requiere él, que tal vez las cámaras no lo toman. Aunque hoy por hoy también vi cómo utilizaron distintas técnicas, por ejemplo, de fotogrametría allí en la excavación para capturar hasta el más mínimo detalle en estas tumbas y tú poder navegar por ese modelo 3D, meterte por cada uno de los agujeros, es increíble, es increíble. Estas Ah, ilustraciones se terminaban
y, bueno, se le pasaban al arqueólogo, él revisaba, ¿cierto? Hacía sus apuntes, su retroalimentación y así era cada día, digámoslo así, aprendiendo técnicas diferentes dentro de la misma ilustración científica, aprender a manejar las herramientas para ello, en fin, montones, montones de cosas. Adrián Montoya Marín, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira en 2016, acaba de terminar en la Universidad de Granada su máster en dibujo. Es ilustrador en línea, pero tiene ya experiencia en ilustración científica. Con todo este recorrido, Adrián, en tan corto tiempo en Europa, es bueno saber usted por qué terminó allá, con quién se vinculó, quién le prestó la plata, cómo fue el asunto para llegar a trabajar en España y poder terminar su máster en dibujo. Bueno, profe, pues esta historia comienza en el 2018, aplico yo a la beca Colfuturo. Mi padre, John Jairo Montoya, él me insiste muchísimo. Yo no sé por qué era yo muy reacio a esto, no, eso se lo ganan otras personas, esto es para otra gente. Mi papá me insistió mucho, aplicamos y resulta que quedé beneficiado. Entonces, en el 2019 yo viajo a la ciudad de Melbourne, en Australia, a iniciar un máster en animación en la Universidad RMIT. Pues la experiencia en Australia fue increíble, fue un año completo allí, se aprendió muchísimo, se compartió con personas de todo el mundo, fue muy, muy enriquecedor desde todos los ámbitos. Resulta que finalizando el segundo semestre, yo veo que la universidad tiene un enfoque o está buscando, corrijo, la maestría, está buscando un enfoque más hacia la interactividad y la proyección. Y digamos que el área de lo que es la animación, el storytelling, la ilustración como tal, que era mi interés principal, no veo que no tenía tanto énfasis. Entonces empiezo yo a buscar si hay conexiones entre la universidad y otras universidades en el mundo y encuentro una relación, una facilidad de transferencia con la Universidad de Granada. Entonces empiezo pues el proceso desde allí. Yo aprovecho ese final de año para venir acá a España, visitar pues la universidad y otras instituciones. Luego regreso a Colombia. En Colombia, afortunadamente, en mi casa recién llegado, me tocó el tema de la cuarentena. Entonces, pues me salvé de estas experiencias tan locas que comentaban mis compañeros, por ejemplo, en Australia mismo, gente que conocí aquí en España, cómo vivieron esos principios de la cuarentena, en fin. Resulta que para eso de mitad de año encuentro ya la Universidad de Granada y su maestría en dibujo. Repito, el máster en dibujo, ilustración, cómics y creación audiovisual. Veo que tiene unos enfoques muy interesantes. El gancho para mí fue la asignatura de animación experimental. Fue increíble la experiencia. Yo me considero un amante de la animación. Fueron los dibujos animados los que me llevaron a mí a tomar esta decisión desde muy pequeño. Es una historia que cuento todo el tiempo, que le he contado a mis estudiantes, en fin. y y entonces empiezo este proceso de aplicar, ¿no? De toparme, de tener todos estos, las primiparadas que yo llamo, que no se sabe cómo enviar el documento, que no, que repita el proceso, vuelva y aplique, que es que necesita un colaborador, en fin, entender esos procesos de inscripción tan diferentes a como lo fue, por ejemplo, en nuestra universidad. Y, bueno, allí me bloqueé, profe. Retome ahí la idea, hermano Fresco. Cuente hasta tres y retome. Uno, dos y tres y continúa. Hágale. Bueno, entonces se supera estos procesos como tan enredados para las inscripciones. Para mí, por primera vez, no, que luego cuando ya se empieza uno a empapar, pues sabe, esto era así de sencillo. Hay que leer, hay que leer hasta el final. Entonces ya llega el mes de octubre, 13 de octubre inicia la maestría y empieza pues toda esta aventura, asignaturas increíbles como ilustración infantil, ya les mencioné, animación experimental, videoarte,
cómics sobre todo, imagen digital, en fin, un estudio soñado para personas como yo que nos llama tanto este tema de arte para videojuegos, para animación, etcétera. Y bueno, ahí llegamos al tema de las prácticas y ese sería como el camino, el recorrido hasta la fecha. Adrián, hubo otro recorrido también significativo, muy clave, que es ese momento después de la graduación, después de 2016, porque usted sale, como todos, con el título, a mirar qué hace, y entonces tiene encuentros importantes en la misma Universidad Tecnológica de Pereira. Se dedica al trabajo con los niños, siguen las ilustraciones. Esas primeras experiencias me imagino que lo enriquecieron bastante porque estuvo vinculado de una vez a la academia de entrada, prácticamente cuando salió de la universidad. Claro, profe, la experiencia en la Universidad Tecnológica yo la atesoro, yo la atesoro. Tuve muchos encontrones con ella, muchísimos, durante mi periodo de formación. Muchas veces me sentía, no sé, me hacía la pregunta que le ocurre a tantos compañeros, no, a tantos estudiantes, si estaré en el camino correcto, si estaré en la carrera indicada, pero yo creo que todo es cuestión de ir al porqué, el por qué está uno ahí. Como le decía antes, fueron los dibujos animados los que me llevaron a mí a dedicarme al arte y gracias al apoyo de mi familia, que como les decía, así como mi padre me impulsó a aplicar a la beca, yo me considero muy afortunado de haber tenido una familia que me apoyó tan profundamente en este camino, en esta decisión, que es algo que lastimosamente no muchos cuentan, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi objetivo? Yo recuerdo siempre cuando veo el episodio estreno del Laboratorio de Dexter en Latinoamérica. Estaba recién empezando el Cartoon Network en Colombia y yo me voy corriendo donde mi mamá porque quedo sorprendidísimo. Le digo, mami, yo ya sé lo que quiero hacer en mi vida, yo quiero hacer muñequitos. Y eso ha sido lo que me ha llevado a mí hasta el día de hoy. Yo estoy aquí, profe, hablando con usted y teniendo esta experiencia tan importante que es formar parte de estos egresados, entrevistados. Gracias a eso, a perseguir ese sueño, gracias a eso le metí las ganas a la carrera, aproveché al máximo cada uno de mis docentes. Uno tiene, por supuesto, mucha más afinidad con unos que otros, pero de todos aprendemos. Siempre hay que estar abierto a eso, abierto a las nuevas experiencias, porque todo eso lo van edificando a uno como persona y como profesional. Por ejemplo, gracias a eso, al ser un ñoño, al ser entregado a esto, a lo que amo, la profesora Carmen Elisa, en el énfasis, en el primer énfasis, ella vio mi trabajo, ella creyó en lo que yo hacía y me recomendó para hacer mis monitorías en la oficina de Univirtual, donde estuve hasta el final de mi carrera. Aprendí muchísimo allí como comunicador, sobre todo gracias a esta misma oportunidad, se me abren las puertas para dar el curso de extensión de ilustración digital y el de artes plásticas para niños, que fueron también experiencias muy enriquecedoras para mí. Y mis favoritas fueron enseñar para niños. Aprendí muchísimo de ellos y sobre todo la experiencia como docente, el tratar con tantos tipos de personas, de perfiles, el buscar enseñar esto. Es que yo creo que esto del arte, del dibujo, esto es pura pasión, esto es amor, sobre todo allí en nuestro contexto de mi amada Colombia, de donde vengo. Esto los que lo perseguimos, considero que es porque lo amamos y es porque lo queremos. Y aprovecho pues este espacio que, así como a mis estudiantes y con quien hablo, yo trato de alentarlos en ese sentido. Desde mi experiencia, y si es la misma, que busquen algo relacionado al dibujo, al arte, es cuestión de enfocarse, de disciplina, de pasar horas, días dibujando y con un objetivo, con un objetivo. Yo vengo de una familia de estrato medio, normal,
como cualquier otro. Vengo de colegio público, sí, de allí de mi universidad tecnológica de donde aprendí. No, estas oportunidades de viajar al exterior no son para unos pocos. De verdad que sí, si se busca, sí hay oportunidades, sí las hay, sí las hay. Y siempre quiero eso, así desde los niños más pequeños a los que le enseñaba, a los adultos en ilustración, si ustedes esto es lo que aman, persíganlo, persíganlo porque gracias a esos objetivos es que nos vamos a formar como personas y así encontraremos herramientas, bases, pilares tan fuertes como lo fue la carrera de la licenciatura en artes visuales para mí, que me ayudó, fue un trampolín inmenso. Es decir, el día de hoy a veces me sorprende, no es increíble, pero es sorprendente hasta dónde se llega, persiguiendo un sueño y buscando el camino correcto. Adrián, usted ha dado muchas lecciones ahí de afinidad con lo mismo, con lo que usted quiere hacer también con la universidad. Dentro del campo anecdótico, aunque su graduación es más o menos reciente, ¿qué extraña y siente de la universidad? ¿Qué le gustaba en esos viajes tan largos de Terranova en Cuba hasta la universidad, todos los días, en ese proceso de estudiante? ¿Qué recuerda con nostalgia y con afecto del escenario de la universidad? Yo siempre resalté el ambiente que había en general en la carrera. Era muy divertido, para mí siempre era muy divertido. Todos los docentes eran, como decíamos, unos personajes, cada uno, incluso nosotros todos teníamos cosas personajes muy pintorescos, ¿no? El, el, los alrededores tan tranquilos, este tema de las prácticas, por ejemplo, en los murales y que los estuvieran renovando y sobre todo yo extraño a mis amigos, extraño mucho a mis amigos, a Guillo, a Adrián, a Leo, por supuesto, y a Juan Carlos, que hace tiempo no lo vemos, pero con ellos fueron mis amigos desde el principio de la universidad hasta que terminamos los compinches. Y gracias a ellos también fue muy llevadero esos momentos que les mencionaba antes de querer tirar la toalla porque entre todos nos apoyábamos. Y no pasó un solo día en la universidad sin que no muriera de la risa. Fue una experiencia de verdad muy alegre, no solo en el sentido de esto de la camaradería, del compartir, sino, como les digo, los mismos docentes súper abiertos a compartir, a enseñar, por ejemplo, estos que se me vienen a la mente en este instante, pero hay muchísimos, por ejemplo, con el profe Buritica, el compartir los cómics, las novelas gráficas, por ejemplo, con el profe Vallejo. Recuerdo mucho en la asignatura de Anatomía de las Formas de tercer semestre, que él nos preguntó en la primera clase qué es lo que quieren aprender. Y yo le llené una hoja no, es que yo quiero hacer superhéroes, yo quiero poder hacer criaturas fantásticas, todo esto. Y entonces a la semana siguiente él se acercó y me dijo, listo, vamos entonces a abordar los temas, pero de esta manera, para que usted pueda cumplir su objetivo y al mismo tiempo se acople a la clase. Y como le digo, así eran todos los docentes, o sea, ofrecían oportunidades de proponer, ¿no? De proponer, de que el mismo estudiante, de que la propuesta del estudiante, corrijo, se acople a las exigencias del docente. Es, es, es algo que destaco también de la carrera. Adrián Montoya Marín está en Barcelona capital. Se tituló como maestro en dibujo hace poco en la Universidad de Granada. Es ilustrador en línea, freelance, y ha estado, por esos asuntos de la vida, en la ilustración científica. Un egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira de 2016 en la Facultad de Artes Visuales. Adrián, qué gusto compartir con usted, replicar también toda esa energía, ese impacto y esas ganas de seguir elaborando en detalles particulares de su profesión y proyectando su trabajo personal en pos de encontrar el éxito, la felicidad del deber cumplido. Gracias por estar aquí y entonces nos encanta finalmente que usted esté participando en el aniversario de la universidad. Pues aquí está el espacio para que usted le envíe un mensaje a nuestra universidad que está cumpliendo 60 años. No, pues nuevamente muchísimas gracias a usted, profesor, a la Universidad Tecnológica por
Profesor, no, pues nuevamente muchas gracias a usted y a la Universidad Tecnológica por esta invitación. De verdad que me alegra muchísimo, como dije al principio, que nos encontremos después de tantos años, no solamente para esto, incluso un saludo, ¿no? Con los docentes, con los colegas, estar ahí compartiendo. Me agrada mucho eso de la universidad, que siga en contacto con sus egresados, que se interese por ver qué están haciendo. Esto mismo hace que busque alternativas para aquellos que estén encontrando tal vez tropiezos en estos caminos de la realidad, digámoslo así, a la que se enfrenta uno cuando deja la carrera. Entonces, no, muchas gracias a la Universidad Tecnológica, a mi carrera, la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela de Humanidades, porque fue una experiencia increíble, enriquecedora y bueno, me abrió muchísimas puertas. Gracias, gracias, gracias. Un egresado de 2016 nos ha acompañado hoy en Egresados por el Mundo en el marco de esta celebración de 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Les invito para una próxima emisión en este escenario donde rendimos tributo a nuestra alma mater. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.